acompaña, ¿verdad? Pero Él tiene la espada, amén. Él tiene la espada en su mano. Pero bueno, muy buenos días, Dios le bendiga, qué privilegio poder estar acá con ustedes el día de hoy. Y ya bueno, hoy es el cierre de nuestra conferencia de hombres. Gracias, hermano. Hoy es el cierre de nuestra gran conferencia que ha sido de muchísima bendición para nosotros. ¿Quién ha hablado Dios a su vida? ¿Quién ha hablado? Estos 3 días ha sido directamente para nosotros. Estos días no han estado nuestras esposas, así que todo lo que hemos escuchado yo creo que ha sido de impacto en nuestras vidas. Amén. Y bueno, quiero en esta escuela dominical, como ustedes saben, la conferencia se llama Levántate, ¿ok? Hablando sobre el servicio, sobre la preparación y sobre la predicación. Y yo quiero el día de hoy poder hablarles y animarles a entender un principio bíblico que es importante para hacer la obra de Dios. Y les pido que vean sus Biblias, por favor, el libro de Éxodo, capítulo 31, versículos 1 al 7. Éxodo, capítulo 31, versículo 1 al 7. Cuando te llamen a un fuerte amén, por favor, para saber que llegaron. Amén. Éxodo capítulo 31, versículos 1 al 7, y leemos todos juntos. De ahí síganme con su mirada para aprovechar bien el tiempo en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Isama, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Quiero enfocarme, voy a hablar de estos dos personajes, pero el versículo principal es el versículo 3, dice, y lo leemos todos juntos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en toda arte. He titulado esta escuela dominical Capacitados. Hoy en día, mi querido hermano, el servicio está lleno de muchos misticismos. ¿Quién acá, levanta la mano, quién ve el predicar desde un púlpito como una labor de mucha responsabilidad? Levanta la mano. ¿Okay? Es una responsabilidad grande poder exponer la palabra de Dios. Pero esa gran responsabilidad se ha malinterpretado porque ha limitado a hombres, porque aquí vemos puros hombres, amén. Ha limitado a los hombres, estoy hablando todos nosotros, no solamente a los pastores, ha limitado a hombres que no son pastores ni misioneros, a pensar que el enseñar o el poder transmitir el mensaje de Dios desde un púlpito es solamente para aquellos que tienen una vida totalmente santa y tienen una posición dentro de la iglesia. Y realmente no es así, es una gran responsabilidad, pero yo creo que todos los hombres de la iglesia que son salvos están capacitados para exponer la verdad. Amén. Amén. El servicio a Dios se ha llevado más a un tema humano y no espiritual. ¿Por qué? Porque algunos piensan, y yo no sé si usted lo ha pensado, por eso es que quiero ir haciendo algunas preguntas, como hombres que debemos tener talentos para poder servir o exponer la palabra de Dios. ¿Alguien acá ha pensado que necesita ciertos talentos para predicar la palabra? Levante la mano. Levante la mano. Personalmente, pues, no, pastor, yo para poder predicar debo tener talento. Debo saber oratoria, debo saber el movimiento de las manos. Pero realmente va acompañado de parte del talento, pero hermanos, el servir a Dios es algo espiritual. Amén. Amén. No sé si usted recuerda, los apóstoles eran hombres del vulgo, eran hombres sin una preparación académica, pero Dios los usó y predicaban con denuedo. ¿Sabe por qué? Porque hicieron una labor espiritual. Entonces, el servicio se ha llevado a un tema humano y a veces los hombres, como hombres de la iglesia, nos limitamos a
liderazgo público porque comenzamos a meditar en nuestros talentos y nos comenzamos a meter en un molde. No, lo que pasa es que yo veo a ese hermano y tiene buena autoridad, yo no la tengo. Yo veo a ese predicador y tiene una oratoria, pastor, que impresiona, yo no la tengo. Pero hermanos, acá se puede parar el hombre con más conocimiento y la mejor oratoria, pero si no está amparado por el Espíritu Santo, no es una persona capacitada para exponer las verdades bíblicas. Amén. No solamente el servicio se ha llevado a un tema humano, no solamente se ha llevado a un tema de misticismo, sino también se ha llevado a un lugar alto de prestigio. El servicio o la exposición de la palabra es solamente para pastores y misioneros. Yo esa labor se la dejo a los misioneros. Yo esa labor se la dejo a los pastores. No, hermanos, el predicar, y yo quiero que usted entienda, en el desarrollo de la escuela dominical, es que si acá hay alguien salvo que esta mañana. Bueno, usted y yo estamos capacitados a través del Espíritu Santo para exponer las verdades bíblicas. ¿Ok? Ahora nos podemos sacar que hay una preparación, obviamente hay una preparación personal, pero a veces, hermanos, limitamos lo que Dios puede hacer con nosotros porque le damos una importancia a lo que no tengo, pero olvidamos lo que sí tenemos, que es el Espíritu Santo. Amén. Así es. Dice la palabra de Dios, no vaya allá, lo leo yo, en Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mire, el servicio, y quiero hablar en esta mañana de ese servicio para predicar. Quiero enfocarme en la predicación, hombres que predican, capacitados para la predicación. ¿Por qué? Porque en medio de nosotros, hermanos, hay buenos servidores. Mire, yo estoy seguro que usted está dispuesto a cargar sillas. ¿Quién acá cargaría una silla para su iglesia? Ahorita, ¿verdad? Estamos orando por nuestro terreno. ¿Quién está orando por eso? Amén. Yo estoy seguro que acá hay hombres que nos van a ayudar, hermanos, a cargar arena. Mira, a batir cemento, a botar escombros. Pero eso es un servicio importante, pero no podemos olvidar que lo que transforma vidas es la predicación de la palabra de Dios. Y yo quiero decirle algo, voy a abrir su entendimiento. Hermano, si usted es salvo, si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene las capacidades necesarias para exponer un mensaje en una puerta en un barrio como el púlpito en la iglesia. Amén. Amén. Cuando hablamos del servicio, el apóstol Pablo dijo en Gálatas que fuimos llamados a libertad para servirnos por amor unos a otros. Entonces, todo hombre está llamado al servicio. Mira, el servicio se ha llevado a un tema de elección, ¿ok? De una autoelección. ¿Por qué? Vivimos en tiempos donde hombres expresan y dicen, si me siento cómodo, lo hago. Si no, no. Ahora, ¿quién ha pasado por esta etapa de su vida donde dice, no, yo no lo hago porque no me siento cómodo? Levanta la mano. Ustedes saben, no, pasa que hay cosas que no me siento cómodo y no lo hago. Y no, pues no voy a hablar de ministerio, porque yo sé que acá no todos tenemos el talento de cantar. Amén. Su servidor no tiene el talento de cantar. Y yo tampoco voy a decir, no, es que yo tengo el Espíritu Santo y voy a ir a cantar. No, hermano, eso no lo hace el Espíritu Santo. Eso necesita una capacitación humana. Pero el predicar, hermanos, es dar el mensaje de la palabra de Dios. Y a veces nos ponemos en el punto de elegir, no, yo mejor no comparto un mensaje en la iglesia porque es que no me gusta, no me siento cómodo. Hermanos, no es que usted y yo nos sintamos cómodos, es que usted y yo tenemos el Espíritu Santo y Él nos capacita para vencer temores personales, porque dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Mire, el predicar es un arte. Es un arte que Dios capacita al hombre que es salvo, pero también conlleva otras cosas. Y es cierto, al momento de exponer la palabra de Dios, hermanos, hay temor. Miren, nunca usted va a dejar de compartir el mensaje sin temor. Pero hay hombres que son dominados por el temor y olvidan que tienen un Espíritu Santo que nos ha llenado de poder, amor y ¿qué más? Y dominio propio. Entonces, hermanos, cuando vemos esta historia en Éxodo, quiero tomar esta historia porque yo quiero que usted saque de su mente que el predicar depende de nuestros talentos o conocimientos. Y no me malinterprete, es necesario una parte con la otra. Pero hermano, para usted y yo compartir un devocional de 10 minutos,
necesitamos que Dios nos quebrante a nosotros primero. Amén. Mire, para que yo pueda compartir un mensaje de la palabra de Dios, debo dar algo que recibí, debo dar algo que el Señor me enseñó. Entonces, cuando vamos al ministerio de hombres, vemos con preocupación no la carencia de servidores, sino la carencia de exponentes de la palabra de Dios desde un púlpito o desde un lugar público. Y yo sé, hermanos, que el hablar la palabra de Dios personalmente hace efecto. Amén. Yo puedo hablar con el hermano Diego y puedo ser un buen consejero de la palabra de Dios y decirle palabra de Dios, pero todo hombre en esta mañana acá sentado está llamado a estar preparado para exponer las verdades bíblicas cuando sea necesario. Tampoco es que el pastor y yo lo vamos a agarrar a decir un domingo a las 9 de la mañana y le toca la predicación de la escuela dominical. Obviamente no, hermanos, pero usted tiene que estar dispuesto y entender que si usted es salvo, escuche bien, usted está capacitado para exponer las verdades bíblicas. Amén. Cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, debemos entender, hermanos, que la obra de Dios depende de su persona. ¿Por qué les recuerdo eso? Porque algunas veces comenzamos a hacer la obra de Dios de acuerdo a nuestras habilidades. Y es cierto, hermanos, muchos no tenemos habilidades especiales, pero usted tiene la palabra de Dios. Mire, algunas veces el temor es bueno, y el temor de Dios siempre es bueno. El temor a Dios por lo que hacemos es bueno, pero cuando el temor nos limita, es un temor pecaminoso, es un temor que nos frena para hacer la obra de Dios. Yo quiero que usted entienda que es un temor pecaminoso porque le está impidiendo hacer la obra de Dios. Cuando el día de hoy quiero hablar de esa capacidad o cómo el Señor nos capacita, yo no quiero animarte a entrar en todos los ministerios. Yo no quiero que tú salgas de aquí hoy, no, yo tengo que cantar, porque no todos cantamos todos llueve, hermano, hay que ser sincero. No todos los hermanos manipulamos las cosas con nuestro hermano. Por lo menos está el hermano Jonathan, que él es un artesano, ¿ok? Usted le da 2 alambres y un alicate y le hace una casa. Así sea de alambre, pero se la hace. Ahí está el hermano Diego tiene talento, usted le da una licuadora mala y le hace una lavadora. ¿Okay? No sé cómo hace, pero lo hace. El hermano Fran tiene talentos humanos, usted le da a él 6 huevos, 1 kilo de trigo, una mantequilla y le hace una torta. Ahora, ¿todos podemos hacer esas cosas? No. Pero cuando vamos a la obra espiritual de Dios, hermanos, si usted salva, ¿hay alguien acá salvo? Hermanos, todos estamos capacitados por el Espíritu Santo para hacer una obra espiritual. Miren, el mismo Espíritu que tienen los pastores para exponer un mensaje de 45 minutos lleno de temor, yo creo que es el Espíritu que tienen todos los hombres que se sientan a oír. Amén. Pero a veces, hermanos, comenzamos a ver nuestras limitaciones humanas, y son muchas. Mire, de verdad, si hablamos de nuestros talentos o nuestras limitaciones, son muchos. ¿Por qué? Hermanos, todos nosotros somos pecadores. ¿Amén? Todos tenemos fallas. Pero yo quiero recordarte esta mañana que todo hombre salvo y redimido tiene el Espíritu Santo que le capacita para llevar un mensaje en todo lugar. Ruta, iglesia, familia, en todo lugar, llevar un mensaje que transforme vidas. Mire, yo no soy usted, pero usted tiene que estar dispuesto a que Dios lo use a escondidas y de manera pública. Y a veces, bueno, gloria a Dios porque Dios nos manda a tener un corazón humilde, amén. Pero a veces, hermanos, disfrazamos nuestros temores manifestando una humildad falsa. Como yo lo he llamado, no me recuerdo, creo que fue en el seminario, alguien en el fútbol, ahí llamado una posición que se llama un falso 9, ¿cierto? Una vez alguien me dijo, ¿qué es lo que significa un falso 9, Adrián? Un jugador que engaña a la defensa rival. Ok, él tiene una posición diferente, él no va a atacar, pero está ahí para engañar. Bueno, a veces en nuestra vida como hombre tenemos falsos positivos que nos llevan a esconder actitudes para no manifestar la realidad de nuestra vida. No, pastor, lo que pasa es que a mí no me gusta estar en posiciones de liderazgo. Porque es que no, pastor, yo no me veo ahí. Está bien, hermano, tengo un corazón humilde, pero yo creo que detrás de esa humildad hay un corazón lleno de temor para no hacer la obra de Dios. Mire, y como hombres nos llenamos de falsos 9 en nuestra vida. No, pero es que yo no tengo la actitud. Es que esa no es mi posición. Usted ya sabe qué es o no es su posición, hermano. Usted lo ha probado, ¿sabe? Y cuando hablamos de predicar, es una posición para todos.
porque todos estamos capacitados para llevar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra capacitar? Bueno, la Real Academia ha definido esta palabra capacitar como hacer a alguien apto o habilitarlo para algo. ¿Okay? La Real Academia dice que capacitar es dar las herramientas necesarias para hacer apto a una persona para una labor. Ahí vamos bien. Cuando busqué esta definición en el humanismo, que desde el punto de vista humanista dice autocapacitación de adquirir habilidades específicas para un trabajo o tarea. Cuando vamos desde un punto de vista humano, es decir, yo me autocapacito. Hermanos, si ese es el error de hombres que quieren hacer la obra de Dios, y cuando digo la obra de Dios, no me malinterprete que usted va a ser pastor ni misionero, es compartir un mensaje desde un púlpito, hermano. Mire, es dar un mensaje de 10 minutos y a veces pensamos en nuestra autocapacitación. No, pastor, es que yo no puedo, yo no tengo. Hermano, si usted está capacitado porque usted tiene el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la capacitación bíblica, escuche bien, implica estar dotado de habilidad, preparado para servir y capacitado para la buena obra por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios y la formación personal. Cuando hablamos de estar capacitados, es una obra que hace Dios, hermano, a través del Espíritu Santo, de su palabra y de las herramientas humanas que yo tengo. Miren, algunas veces pensamos que la obra de Dios depende de nuestras capacidades. No, hermano, yo he visto personas que con un versículo, sin saber leer, quebrantan vidas. Hermano, yo he oído mensajes que, aunque usted no lo crea, de hombres que sin darse cuenta, sin pasar por un seminario, son de gran impacto. ¿Sabe por qué? Porque tienen el instrumento que es el Espíritu Santo. Amén. Cuando hablamos de la capacidad que da Dios, hermano, yo quiero recordarle el día de hoy que Dios le ha capacitado y le ha dado las herramientas necesarias para hacer la obra. Y quiero que usted entienda, número uno, bueno, pastor, yo quiero hoy animarme a levantarme a la predicación. ¿Quién quiere predicar, hermano? Amén. Bueno, yo quiero que usted saque de su mente que es una obra que depende al 100% de nosotros. Vemos el primer paso. Dios nos capacita. Amén. Dios nos da las herramientas. Obviamente, hay que prepararnos, mire, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que ir a seminarios, a institutos. Si usted no tiene la oportunidad, bueno, venga a la iglesia, en la iglesia usted va a aprender. Pero cuando vamos a Éxodo, y quiero hablar de estos dos hombres, vemos algunos requisitos que van dentro de la capacitación dada por Dios. Dice la Biblia en Éxodo 3, el 1, vamos a leer el 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri. ¿Quiénes eran? Ok, Bezaleel, su nombre significa bajo la protección de Dios. Este hombre se cree que era descendiente de Judá, de la familia de Caleb. Ahora, ¿quién acá sabe quién es Caleb? Amén. Era un hombre que en su vejez decía, yo tengo las mismas fuerzas que antes. Por eso es que acá el ministerio de adultos mayores se llama Caleb, porque creemos que nuestros adultos mayores tienen las mismas fuerzas de antes. Amén. Porque bueno, a nosotros le decimos los chicos malos. Chicos malos de la atención, chicos malos de la cervical, pero bueno, eso es otro tema. Bezaleel, dice la palabra de Dios que Dios lo llamó, ¿ok? Pero Bezaleel, no saquemos de contexto que venía de una familia, yo creo que de servidores, porque Caleb transmitió a su descendencia el valor de servirle a Dios hasta los últimos días de su vida. Pero también en el versículo 6 dice, y aquí yo he puesto con él, ¿a quién? A Oholiab, hijo de Ahisama, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio del corazón, para que hagan lo que le he mandado. Acá vemos otro segundo personaje que es Aholiab. Aholiab, su nombre significa la tienda del Padre. Y este era descendiente de Ahisama. El nombre Ahisama quiere decir mi hermano ha apoyado. Aunque la Biblia no habla mucho de Aholiab y Bezaleel, no vamos a encontrar muchas referencias, podemos ver un poco su vida por su descendencia.
por sus antepasados. Yo creo que estos hombres que fueron llamados por Dios no fueron llamados por casualidad, no fueron llamados porque estaban dormidos. Yo creo que eran hombres que estaban sirviendo en áreas para su pueblo y Dios ve eso en ellos y Dios los llama. ¿Sabe lo que quiero hablar el día de hoy? Que Aholiab y Bezaleel tenían una tarea importante. Dios los llamó para construir el tabernáculo. Mire, ellos tenían que hacer obras sin oro, ellos tenían que hacer una ardua labor. Y esta obra, hermanos, era totalmente desconocida. Iban a hacer el plano de Dios acá en la tierra. Hermanos, si el predicar la palabra de Dios es una obra espiritual que Dios nos manda hacer. Mire, cuando vemos esta obra que ellos tenían, es importante entender algunas cosas. Número uno, Dios quería que las cosas se hicieran como Él quería. Él le dio dimensiones. Si usted quiere ver la materia de tabernáculo, venimos a ir al seminario o al instituto. Él le dijo, yo quiero que tengan medidas exactas. Yo quiero que esto mida tanto. Yo quiero que esto pese tanto. Yo quiero que este oro es el indicado para esto. Y era una obra, hermanos, que conllevaba responsabilidad. Pero, aunque vemos que tenían una gran obra, hermanos, yo quiero que usted entienda 3 razones el día de hoy de por qué Dios los usó. ¿Por qué Dios usó a Aholiab y a Bezaleel y a otros hombres? ¿Por qué Dios los usó? Bueno, yo creo que los usó, hermanos, número uno, porque Dios los capacitó a través del Espíritu Santo. Mire lo que dice Éxodo 31:3, por favor. Éxodo, capítulo 31, versículo 3. Allá veamos, ahí mismo en Éxodo. Éxodo 31:3 dice: Dios llama a Aholiab y a Bezaleel, le da una gran tarea. Mira, van a erigir mi tabernáculo, tienes una responsabilidad, pero Dios comienza a usar y de una vez, hermano, da las herramientas necesarias. Mira lo que dice el versículo 3. Y los he llenado de qué, hermanos? Del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, hermano. Mire, Dios los usó porque Dios los capacitó a través del Espíritu Santo. Amén. Mire, hermanos, en el tiempo del tabernáculo, escuche bien, ellos tenían la presencia del Espíritu Santo temporalmente. Y voy a poner un ejemplo acá. Hermano Jonathan, por favor, pasa por acá. Santiago, pasa por acá. Hermanos, en el tiempo bíblico, hermano Jonathan, me perdona el Señor, va a ser el Espíritu Santo. Ponte acá adelante, por favor. No. Santiago va a ser Aholiab. Hermanos, Aholiab, ponte para allá. Dios de Aholiab dice, yo necesito un hombre que haga mi obra. Yo creo que Aholiab venía sirviendo, venía haciendo ciertas cosas, pero no tenía ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estaba con Aholiab. Pero Dios dice, yo voy a usar a Aholiab para una obra importante. Yo voy a usar a Aholiab para una obra espiritual, porque en el tabernáculo, hermano, iba a estar la presencia de Dios. Miren, en el tabernáculo iba a estar nada más y nada menos que la presencia del Todopoderoso. Iba a estar aquel que iba a guiar al pueblo. Y Dios, hermano, llama a Aholiab y a Bezaleel y les dice, yo los voy a usar, Moisés. Llámalos, yo los he llamado. Pero el versículo 3 comienza diciendo, y los he llenado del Espíritu de ¿quién? De Dios. Cuando Dios dice esto, hermanos, a Bezaleel y a Aholiab comenzaron a ser guiados nada más y nada menos que por el Espíritu Santo. Yo no sé, hermanos, si Bezaleel tenía algún conocimiento en arte, yo creo que sí, pero el Espíritu Santo le iba a dar la sabiduría necesaria para que él moviera sus manos de un conocimiento que ya tenía. Tal vez usted llegó acá a la iglesia y usted antes era abogado. No, pastor, yo era abogado, yo era vendedor. ¿Sabes? Los vendedores, hermanos, tienen un buen léxico porque tienen que convencer al comprador. No sé si está conmigo. Y usted dice, oye, yo llegué a los caminos del Señor con ciertos talentos, ¿cómo los uso? Bueno, hermanos, lo primero que usted tiene que hacer es ser salvo si no lo es. Cuando usted y yo somos salvos, el Espíritu Santo mora en nosotros y a diferencia del Antiguo Testamento, dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, en nuestros tiempos el Espíritu Santo no se va y viene de vez en cuando. Mira, el Espíritu Santo no viene, pasa por acá,
cuando usted va a predicar en la ruta. No, es que el Espíritu Santo está gobernando al hermano porque está en la ruta y se vuelve a ir. Bueno, hermano, le toca predicar el domingo. Vuelve el Espíritu Santo el domingo en el púlpito. No, hermano, el Espíritu Santo en el tiempo del Nuevo Testamento y en nuestros tiempos, dice la Biblia que somos templo. Hermanos, somos morada fija del Espíritu Santo. Y hermanos, si Dios capacitó en el tiempo del Antiguo Testamento un hombre llamado Bezaleel y Aholiab para hacer una obra desconocida y le dio de su Espíritu Santo temporalmente, hermanos, ¿no cree usted y yo que estamos capacitados para predicar la palabra de Dios? Hermanos, ¿no tenemos nosotros la sabiduría del Espíritu Santo para proveer palabra de sana doctrina? Hermanos, ¿no cree usted que tiene la capacidad necesaria para dar un mensaje de un púlpito bíblico dirigido por el Espíritu Santo y saque de su mente, hermanos, el seminario, saque de su mente el instituto? Primero, hermanos, tenga una actitud de entender que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Hermanos, saque de su mente el decir, yo no predico porque no estuve en el seminario. No, hermanos, usted y yo tenemos el Espíritu Santo que nos puede usar a exponer un mensaje bíblico desde un púlpito en la iglesia. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Comenzamos a ver nuestros talentos y nuestras capacidades. Comenzamos a ver lo que tengo y lo que no tengo. Comenzamos a ver, hermanos, mis temores y lo que no me causa temor. Hermanos, el primer principio, ¿por qué Dios usa a Aholiab y a Bezaleel? Es porque los dotó con herramientas necesarias a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y dice el versículo 3, dice ahí, y los he llenado del Espíritu de Dios. Y mira lo que dice a continuación, en sabiduría, ¿en qué más? En inteligencia, en ciencia y en toda. ¿Sabe? La sabiduría es poner en práctica el conocimiento. La inteligencia y la ciencia, hermanos, es un conocimiento que se adquiere. Pero dice al final, y en toda arte. Hermanos, el predicar es un arte. Yo quiero que usted sepa esto. La homilética es un arte. Hermanos, si yo creo, y no sé si usted me va a decir amén o no, que los pastores no son los únicos que están capacitados para exponer un buen mensaje. Hermanos, yo creo que todo hombre salvo y redimido por la sangre de Cristo, que con temor, con humildad, se levanta en un púlpito a llevar un mensaje, hermanos, va a ser usado grandemente por el Espíritu. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Que olvidamos que usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Mira, comenzamos a pensar en nuestras capacidades. Comenzamos a pensar, hermanos, en lo que sé y no sé. Gloria a Dios si usted sabe. Gloria a Dios por lo que sabemos, hermanos. Acá se puede levantar a alguien que sepa mucho como alguien que tenga poco conocimiento. Pero si ambos son llenos del Espíritu Santo, la palabra de Dios va a ser el efecto. ¿Qué cambia vida, hermano? Dígame usted, ¿qué cambia vidas? Hermano, no son nuestros conocimientos. Mire, usted puede levantarse acá y con un versículo hacer que una nación sea salva, hermano, porque usted está capacitado por el Espíritu Santo. Hermanos, escuche bien. Dios capacitó a través del Espíritu Santo a Aholiab y a Bezaleel. ¿No cree usted que Dios lo puede usar a usted para llevar un mensaje? Hermanos, deje que Dios lo use. Mire, levántese y permita que Dios lo use, más nada. Mire, usted no va a estar por ahí, ¿verdad? No, yo voy a dar un mensaje de 45, hermano, ¿sabe qué difícil? Dar un mensaje de 45 minutos. Pero usted deje que Dios lo use, hermano. Mire, no diga que no a las oportunidades que le vamos a presentar. Bueno, vamos a dar un devocional a los hombres. No, pastor, lo que pasa es que me da miedo. Hermano, olvídese que son sus capacidades. ¿Quién lo puede usar? El Espíritu Santo, Dios mismo. Número 2, no solamente, hermanos, Dios los usó porque los capacitó. Es importante esto. Si usted no es salvo, Dios no lo puede usar. Alguien acá, si usted dice, pastor, yo no conozco al Señor, hoy es el día. Mire, deje que Dios haga su obra a través de usted, pero con las herramientas del Espíritu Santo. Hermanos, haga las obras espiritualmente. Número 2, ¿por qué Dios los usó? Oye, pastor, yo creo que Dios usó a Aholiab y a Bezaleel. Claro, porque les dio el Espíritu Santo. Bueno, usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Amén. Les preocupa porque pregunto quién tiene el Espíritu Santo y nos dicen amén. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Porque nos da temor que si decimos amén, nos van a llamar a predicar. Pero recuerde
Recuerde, ¿quién lo va a capacitar? El Espíritu Santo. ¿Quién es salvo? Amén. ¿Quién puede ser capacitado para predicar? Amén. Estamos conmigo, amén. ¿Por qué Dios lo usó? Número 2, hermanos. Ponte para allá, Espíritu Santo, por favor. Por allá. Antes de el Espíritu Santo gobernar a Oliá y a Bezaleel, uno dirá, no, pastor, es que eso lo pusieron fácil. El Espíritu de Dios posó sobre ellos. ¿Y quién posa sobre ellos? Respóndelo en tu corazón, no digo más nada. Pero la Biblia me dice, vaya por favor a Éxodo, ahí mismo en Éxodo, perdón, capítulo 31, versículo 6. Dice, y aquí que yo he puesto con él a quién? A Oliab, hijo de Ahisama, de la tribu de Dan. Y mire lo que dice a continuación, hermanos. Y he puesto sabiduría en dónde? En el ánimo de todo sabio de corazón. Es tremendo que Dios no solamente dijo, mira, nombró a Oliab y a Bezaleel porque tiene que haber un líder, pero Dios dijo, he puesto ánimo, y dice ahí, y los he llenado, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo llenó no solamente a Oliab, llenó no solamente a Bezaleel, hermanos, Dios llenó a diferentes hombres. Pero, vuélvete ahí, por favor. Pero Dios me dice que colocó sabiduría en el ánimo de ellos. Hermanos, ¿por qué Dios usó a Oliab y a Bezaleel? Porque había ánimo para la obra de Dios. Mire, pasa por acá el Espíritu Santo. Cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo, estamos capacitados. ¿Amén? Amén. Tenga fe en usted, hermano. Tengamos fe en nosotros. Mire, sé que bueno, pastor, quedan por mí nada, pero usted es hijo de Dios. Amén. Mire, cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted está capacitado. El problema ahora es el ánimo. Hermano, el problema es ahora el ánimo para levantarnos. El problema ahora es el miedo, hermano. Aunque Oliab y Bezaleel tenían miedo, había ánimo. Hermanos, cuando dice la Biblia acá que Dios puso sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, quiere decir que en cada hombre había un ingrediente necesario que era ánimo para la obra de Dios. Mi hermano, yo sé que a veces estamos pasando por problemas, por dificultades, pero tenga ánimo, hermano, para la obra de Dios. Mire, tal vez desconocían algunas cosas, pero había ánimo. Porque Dios nos usó y capacita, o porque Dios nos usa y nos capacita siendo nosotros imperfectos. ¿Por qué, hermanos? Porque ve un ánimo pronto para hacer la obra de Dios. Mira, acá no se trata de ser perfectos, es tener un ánimo necesario para decir, pastor, cuente conmigo. Pastor, yo tengo el Espíritu Santo, yo soy salvo. Pastor, ahora tengo el ánimo. Hermanos, llénese de ánimo para hacer la obra de Dios. Mire, cuando le digamos, te toca compartir un devocional, no agache la cabeza, hermano. Ay, no, hermanos, con ánimo pronto usted diga, claro que sí, pastor, cuente conmigo, ore porque tengo miedo, pero Dios me puede usar, hermano. Mire, tenga ánimo en la ruta. Tiene el Espíritu Santo, pero le hago una pregunta. ¿Tiene ánimo? ¿Tiene usted el deseo de hacer la obra de Dios? Hay personas salvas, pero sin ánimo. De verdad, hermano, mire, hay personas que tienen el Espíritu Santo, pero siempre andan como cansados, ¿verdad? Y andan ahí como que la vida me llega. Hermanos, y ayúdame con esto, no tengo ganas. Hermanos, y ayúdame con esto, no quiero. Pero es salvo. Pastor, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? No, ahí está, pero no tiene que. Ánimo, hermano. Mire, dice la Biblia, vaya ya, a 1 de Pedro 5:2. 1 de Pedro, capítulo 5. Ya se me está acabando el tiempo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Dice, apacentad la grey de Dios que está en quién? Entre vosotros. Obviamente está hablando a los pastores. Cuidando de ella, no por fuerza, sino que voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermanos, cuando hablamos del ánimo pronto, estamos hablando, hermanos, de no solo querer hacer las cosas, sino de hacerlas sin tardar
voluntariamente, con gozo, inmediatamente, de manera eficaz y sin esperar. Miren, cuando hablamos de tener ánimo para hacer la obra de Dios, estamos hablando de una acción inmediata, hermano, y va acompañado del que Dios lo use, del Espíritu Santo, pero tiene que haber ánimo, hermano. ¿Por qué? ¿Cómo Dios lo puede usar si usted no tiene ánimo para leer la Biblia? Hermanos, ¿cómo Dios lo puede usar si no tenemos ánimo para estudiar la palabra de Dios? Por eso es que no predicamos desde un púlpito, porque nos da miedo. ¿Pero por qué nos da miedo? Cuando vamos a la raíz vemos que el problema es la ausencia de ánimo para sentarnos una hora a investigar sobre una porción de la Biblia y decir qué significará esto. Entonces, hermanos, vemos que Dios usó a Oliab y a Bezaleel, número uno, porque Dios los capacitó ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Número dos, Franklin, pasa por acá. No, Franklin no. Vamos a ver. Sí, Franklin, pasa tú. Número dos, porque vio en ellos ¿qué? ¿Cuál fue la segunda? Ánimo, hermano. Mire, yo le pido un favor como su pastor asistente. Hermano, muestre ánimo para la obra de Dios en general. Y yo entiendo, hermanos, que, bueno, pastor, es que yo soy más de servicios escondidos. No, hermano, mire, si usted se le pide orar en un servicio con miedo, con temor, muestre ánimo. Claro que sí, pastor, no sé qué va a pasar, tal vez orar en el nombre de la Virgen María, pero usted con ánimo, usted se para ahí y lo hace, porque Dios lo ha capacitado. Pero la tercera cosa, hermanos, o la tercera actitud que vio Dios en Oliab y Bezaleel y en otros hombres, vaya por favor a Éxodo 36:2. Si alguien lo puede leer, porque no puedo mover acá la Biblia. Éxodo 36, versículo 2. Es una voz fuerte y audible. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio del corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Ok, dice ahí, hermano, Dios llamó a Oliab y a Bezaleel, pero dice que llenó y capacitó a otros hombres, pero dice algo importante al final: a todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar. Hermano, lo tercero que debe haber para haber realizado la capacitación del Espíritu Santo en nuestras vidas es voluntad, hermano. Escuche bien, voluntad. Yo sé, hermanos, que un soldado ni se ofrece ni se niega. Pero, hermano, a veces nos creemos eso y ni nos ofrecemos para nada. Y a veces, hermano, no, pastor, es que no podemos, hermano, usted tenga voluntad. Mire, es tremendo, porque Dios pudo haber llamado a Oliab y a Bezaleel por sus talentos, pero Dios también capacitó a otros, que le dijo y dice ahí: a todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar. Hermanos, tenga voluntad para que la capacitación del Espíritu Santo se haga manifiesta. Cuando pase por aquí, hermano Diego, rápidamente. Póngase de este lado, por favor. Póngase de este lado. Pon la mano ahí. ¿Ok? Ahí póngale la mano al hermano Santiago. Importante. Pregunto: ¿quién da las herramientas necesarias para la obra? Dios. El Espíritu Santo, Dios. Pero ¿qué debe haber en nosotros para que lo que el Espíritu Santo se haga manifiesto, hermano? Número uno, ánimo. Y número dos, voluntad. Es tremendo que el individuo fue el hombre, porque dice a todo hombre, ¿okay? El lugar o el área de su llamado fue su corazón. Dice todo hombre a quien su corazón decidieron, ¿okay? Ellos decidieron en su corazón hacer una misión. ¿Cuál era la misión? La obra de Dios. Ahora, pastor, tengo el deseo, yo soy el individuo. ¿Acá hay algún hombre? Bueno, es el individuo, hermano. Usted y yo somos los individuos. Número dos, ¿tenemos corazón? ¿Alguien acá tiene corazón? ¿Alguien acá ha escuchado la voz de Dios? Bueno, hermanos, en su corazón tiene que comenzarse a hacerse realidad el llamado de Dios. ¿Cuál es la misión, hermanos? Hacer la obra. Mire, predicar el Evangelio. Pero nos falta, hermanos, la acción. Porque dice el versículo: a todo aquel que su corazón le movió a venir a la obra para trabajar.
Hermanos, tengo el deseo, pastor, Dios, yo siento una carga aquí, pastor, mira, aquí, chiquitica. ¿Tiene el deseo? No, pastor, yo tengo las ganas, yo siempre me pongo a la orden. Tiene el llamado. Pastor, yo quiero hacer la obra de Dios. Tiene la misión, pero a veces nos falta la acción, hermano. Y yo quiero retarle en esta mañana a que usted se levante por decisión propia y permitir que el Espíritu Santo le use. Mire, hermano, nunca sabrá las maravillas que Dios puede hacer con usted y conmigo si no decide hoy levantarse con ánimo pronto y voluntad para ser capacitado por el Espíritu Santo. Hermanos, suelte lo que le mantiene escondido para permitir que Dios lo use. Termino con este pasaje, dice, según el Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, Dios le capacita para toda buena obra. ¿Qué lo limita, hermanos? Mire, está el individuo. ¿Alguien es salvo? Amén. Tenemos el primer requisito. ¿Alguien es salvo? Levante la mano. Amén. Dios lo puede capacitar, pero tal vez faltan dos cosas: ánimo y voluntad. Ya tiene el Espíritu Santo, pero le falta el ánimo. Ay, todo el tiempo anda como cansado, hermano. ¿Sabe? No cree un falso 9 en su vida para dejar de ver lo que Dios puede hacer con usted. Permita y recuerda el día de hoy que Dios es quien nos capacita. Amén. Vamos a orar, por favor, todos con sus ojos cerrados pueden sentarse. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo. Yo te pido, mi Dios, que como hombres nos ayudes a entender que todo lo que sucede a través de nuestras vidas es por tu pura misericordia y por tu plena capacitación. Mi querido hermano, yo quiero recordarte el día de hoy que esta labor es espiritual. El predicar es espiritual. Y si tú eres salvo, tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes ser y estás siendo capacitado para exponer las verdades. Pero te hago una pregunta: ¿cómo ha estado tu ánimo y tu voluntad? Tal vez hay ánimo y voluntad para todo lo que conlleva hacerse sin que me vean, pero para la predicación, mi querido hermano, hay ánimo y voluntad. Hermano, yo quiero animarte el día de hoy que entiendas que al final Auliá y Bezaleel pudieron ver la grande obra de Dios, pero fue a través de la pura capacitación del Espíritu Santo. Hermanos, hay vidas que están esperando por nuestro mensaje. Hay personas que están esperando para escuchar el Evangelio. Y yo creo que acá están los individuos, está el corazón, pero te pregunto, ¿estará el accionar para hacer la obra de Dios? Llévate en tu corazón esta palabra: capacitado. Estamos capacitados por el Espíritu Santo para hacer su obra. Y si Dios habla tu vida, levanta tu mano, por favor, para orar por ti. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Y al final, te animo a que te acerques voluntariamente. Pastor, cuente conmigo. Pastor, yo le voy a echar ganas. El temor me ha inundado, pero a partir de ahora voy a levantarme porque he entendido que el Espíritu Santo me capacita. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Yo te pido que nos permitas hacer tu obra conforme a tu corazón y a tu voluntad. Te alabamos, bendice el próximo servicio y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga.